Esto es lo interesante, de esas 13 colonias surgen estos 13 estados del noreste de los Estados Unidos, que es donde que van a ser los estados que se van a independizar de Inglaterra en 1776, que van a iniciar la independencia en 1776. Por lo tanto, los Estados Unidos iniciales, vamos a ver, eran una serie de colonias no muy comunicadas entre ellas, bastante autónomas, y en donde los ingleses principalmente van a limitarse a cobrar impuestos y a detener la expansión geográfica, porque las tropas británicas también aquí en los Apalaches van a generar como una frontera para que no se vayan para acá y para que ellos puedan de alguna manera también especular con las tierras. Ese impulso para tratar de saltar los Apalaches va a ser también una de las motivaciones de la independencia ya a fines del siglo XVIII. Pero veamos brevemente algunos ejemplos de colonias. Primero, una visión general de los Estados Unidos. El mapa nos va a ayudar. El mapa nos ayuda porque cada uno de estos estados tiene un año. Ese año nos refleja el año en el cual ese estado se incorpora a la Unión. En otras palabras, se conquista o se incorpora a los llamados Estados Unidos. Ohio al empezar el siglo XIX, Indiana en 1816, Missouri en 1821, Arkansas en 1836. Es decir, a mediados del siglo XIX los Estados Unidos no habían logrado sino llegar prácticamente hasta el Mississippi, territorio que atraviesa de norte a sur el territorio de los Estados Unidos. Y la conquista del Far West se realiza a fines del siglo XIX. Después de cuando Chile está en la Guerra del Pacífico. Para entender un poco que el siglo XIX va a ser un siglo de expansión, de tremenda expansión geográfica y de constante migración europea en el territorio norteamericano. Pero vamos a señalar, ¿les molesta la luz apagada o prefieren, pues después se empiezan a cabecear, vienen esta tarde, después de la primera semana? Si los veo cabeceando, prendo la luz, pero se ve mejor. Aquí tengo el nombre de algunas de las principales tribus indígenas que poblaban el territorio de los actuales Estados Unidos en la época. Lo único que quiero decirles es que eran tribus, no se puede hablar de civilizaciones, sino de culturas, tribus bastante primitivas. En el caso chileno, por ejemplo, los mapuches, nuestros mapuches, son parte precisamente de nuestra identidad también y de nuestra nación, no tenían escritura, ni tenían números. Eso no se llama civilización mapuche, se llama civilización inca, porque la civilización inca sí tenía precisamente esos avances que le permitían dar un salto, y por eso dominaban también hasta el Maule, cobrando impuestos precisamente a las tribus del actual norte de Chile. Las tribus eran tribus dispersas que combatían muchas de ellas entre ellas, por lo tanto no hay ningún tampoco sentido de unidad, un poco lo mismo que en Chile. El primero que se imagina Chile como una unidad desde los desiertos hasta los hielos del sur es precisamente Pedro de Valdivia. Los diaguitas que habitaban en el norte, o los mapuches que habitaban en el centro-sur de Chile, o los pehuenches, o el resto, no se imaginaban ni tenían un sentido de unidad territorial, en este caso de Chile, como una unidad territorial. Estos pueblos van a ser prácticamente
van a desaparecer. Y no en el siglo XVI, porque en el siglo XVI no habían llegado los ingleses. En el siglo XVII, XVIII y XIX. A ver, para que tengamos una idea de la sensibilidad del norteamericano respecto al indígena. La palabra native quiere decir nativo, es decir, que tiene un origen. Bueno, los norteamericanos, los estadounidenses van a utilizar hasta bien avanzado el siglo XIX la palabra nativo para referirse a aquel que desciende más bien de los colonos ingleses de las primeras colonias, no que desciende de las tribus indígenas originarias. Para que nos hagamos una idea, el western, que es un género del cine norteamericano, John Wayne, Gary Cooper, es decir, mientras más indios mataron en la película, es decir, mejor era la película. Y caían como moscas, y los indios aparecían simplemente como una marea de tipos chillones, digamos, salvajes, pero sin ninguna virtud. La primera película que sensibiliza a los Estados Unidos del desastre precisamente que van a realizar con esas tribus indígenas es una película reciente, de 1990. A lo mejor alguno de ustedes la ha visto. Bailando con Lobos. Es una de las primeras películas de Kevin Costner. Y que sensibiliza respecto a la situación de la conquista y del correteo de indígenas que van a realizar los norteamericanos o los colonos británicos primero y después los estadounidenses. La primera colonia británica en el noreste de los Estados Unidos se instala en Jamestown, en Virginia, en 1607. Es decir, a comienzos del siglo XVII, más de un siglo después del inicio de la conquista española en Sudamérica. Y va a ser una colonia que va a sufrir muchas penurias en un comienzo, que prácticamente establecen un fuerte y posteriormente se trasladan a Richmond, en la misma Virginia, en donde logran descubrir un producto que efectivamente les va a dar a esa primera colonia una cierta prosperidad, que es el tabaco. El tabaco es originario de América, pero ya se había introducido por los españoles un siglo antes. Por lo tanto, ya había algún tipo de demanda del tabaco. Ellos van a encontrar que buena parte de estas tribus del noreste de lo que hoy se llama Nueva Inglaterra, Virginia, Maryland, y posteriormente algo más hacia arriba también, son favorables a las plantaciones de tabaco. El tabaco se da muy bien y de muy buena calidad. Cualquiera que fume sabe que las principales tabacaleras tienen como sede Richmond, Virginia. Si vemos alguna cajetilla de cigarro, vamos a encontrar Richmond, Virginia. En 1616, John Rolfe viaja a Inglaterra para conseguir nuevos colonos. En los primeros años, muchos se mueren de hambre. El territorio es, desde el centro norte de los Estados Unidos, es decir, el territorio de toda esta zona, de Virginia, podríamos decir, al norte. Pensemos que aquí van a estar las primeras colonias, Virginia, luego Pensilvania, Boston, la bahía de Massachusetts, Nueva York. Es un territorio de inviernos particularmente duros y largos, estamos hablando 20 grados bajo cero.
y con nieve 4 a 6 meses al año, sin ropa Columbia ni North Face para aguantar, digamos, una lluvia. Y si se te mojaba la ropa, tenías que secarla, ropa de algodón, ropa de lana, tenías que secarla en una fogata rápidamente, porque si no, no la aguantabas. A lo que voy, una tierra en la que no se regala nada, en la que sacar cualquier cosa es fruto de un tremendo esfuerzo. Toda esta zona del noreste de los Estados Unidos. Por lo tanto, los cultivos, vamos a ver, de tabaco le van a dar cierta prosperidad a la colonia de Virginia y posteriormente a las de las Carolinas. Pero inmediatamente surge también, vamos a ver, el comercio de madera. Es una zona de bosques y prácticamente todos los navíos, es decir, todos los navíos del siglo XVII y del siglo XVIII son de madera. Fíjense que la flota británica del siglo XVIII, más de un 50% de ella estaba construido con maderas de sus colonias norteamericanas. Por lo tanto, había astilleros en Boston, en Pensilvania, también en Nueva York, fruto precisamente de la calidad de las maderas y de esa aptitud también al comercio que van a tener las primeras colonias. Me voy a saltar algunas precisamente para ver, por ejemplo, esta en Maryland. George Calvert, un noble británico finalmente católico, huye de las guerras de religión en Inglaterra y pretende generar una colonia en Maryland. Surge la ciudad de Baltimore y posteriormente también conflictos con otras comunidades religiosas, porque los colonos que llegan después son protestantes y comienzan por lo tanto también los conflictos religiosos. Vamos a ver que de los conflictos religiosos los Estados Unidos van a sacar algo muy interesante, que es la libertad de religión. Van a hacer ellos, pese a estos primeros radicalismos, luego a generar una práctica generalizada de libertad de religiones. La más emblemática de estas primeras colonias es la colonia de la bahía de Massachusetts. El nombre es un nombre indígena nativo. Allí van a fundar la ciudad de en la bahía de Massachusetts van a fundar la ciudad de Boston, que va a ser una de las más emblemáticas ciudades también luego en el proceso de independencia de las principales ciudades de los Estados Unidos. En 1620, el Mayflower, un barco zarpa de Leiden de Holanda con 101 puritanos británicos ingleses que habían salido de Inglaterra y se habían trasladado a Holanda porque eran protestantes que no habían quedado satisfechos con la reforma protestante inglesa, con la Iglesia de Inglaterra. Recuerden de que Enrique VIII rompe con Roma y finalmente él hace una iglesia en la cual él queda como cabeza de la iglesia, una iglesia nacional, the Church of England, la Iglesia de Inglaterra. Bueno, otros protestantes quedaron insatisfechos con esta iglesia un poquito oficial y van en busca de nuevas tierras. Primero a Holanda, no les va muy bien, finalmente logran en el Reino de Inglaterra que les permita trasladarse a Norteamérica. Y en el Mayflower, 101 puritanos, porque era un grupo, en este caso, disidente de la Iglesia de Inglaterra, bastante puritanos, venían del grupo más bien de los menonitas, de los anabaptistas, menonitas, y que durante el mismo viaje van a generar una especie de pacto social, de pacto político-religioso. Era una comunidad protestante muy afiatada,
Y por lo tanto dicen muy bien, cuando lleguemos allá nos vamos a organizar y el líder religioso de la comunidad va a ser también el líder político. Con lo cual esta, por así decirlo, teocracia que van a formar en Boston va a ser particularmente rígida y estricta durante las primeras décadas. Aquí vemos a los puritanos en una recreación pictórica haciendo el pacto del Mayflower y llegan finalmente a la bahía de Massachusetts. Son los llamados peregrinos, los pilgrims. Van en busca de una nueva tierra de provisión, en un sentido mesiánico, religioso, a construir una nueva Jerusalén, como les decía. No hay duda de que esa motivación les permite enfrentar con lo que se encuentra. Temperaturas de 20 grados bajo cero, etc. Y por otro lado, es la ética protestante, una ética que pone el énfasis en, sobre todo la calvinista, que caracteriza socialmente en este caso a los calvinistas y particularmente a la llamada ética protestante. Una mayor relevancia por Coenel. A ver, recordemos los fundamentos espirituales y religiosos del protestantismo. Eso se está yendo. No estoy yendo, porque ya dije que esto es un culto. Que si no entendemos una cosa no vamos a entender la otra. Lo entretenido es cuando hacemos las conexiones. ¿Por qué se produce la reforma protestante? ¿Qué es lo que busca o qué es lo que distingue la doctrina protestante de la doctrina católica? La tesis de Lutero. Con la venta de indulgencias, pero ¿qué es lo que propone él como doctrina religiosa? Distanciándose de la doctrina católica. ¿Qué distingue tu creencia evangélica respecto de la práctica católica? Así es, la ausencia de intermediarios. Cada uno, supuestamente a través de la sola escritura, es decir, de la interpretación libre de la Sagrada Escritura, del conocimiento de la Biblia, va a ir en búsqueda de una prueba de fe, fruto de la propia experiencia de Martín Lutero y de su crisis de fe. Y la va a encontrar en una epístola de San Pablo a los romanos, donde dice que el justo por la fe vivirá, o el justo se salva por la fe. Lutero da un paso más y termina diciendo de que solo la fe basta para salvarse, y que por lo tanto los intermediarios, como decías tú muy bien, no son necesarios. Rompe con toda la doctrina sacramental y llama a que cada uno lea la Biblia, encuentre su hilo directo, por así decirlo, con Dios. Estoy resumiendo, evidentemente, bastante más sofisticado el asunto. Calvino da un paso más allá, porque cuando se separa esto, se separa el cristianismo entre protestantes y católicos, el protestantismo a su vez inmediatamente se va a dividir también en un sinnúmero de nuevas creencias. ¿Y por qué se divide tan rápido en otras? Por la misma sola escritura, porque si cada uno tiene que encontrar por sí mismo, bueno, uno va a encontrarlo por aquí, otro lo va a encontrar por allá, digamos, y finalmente Zwinglio va a decir que esto tiene que hacerse así, Calvino va a tener que decirse más allá, los menonitas van a pensar que esto tiene que ser de esta manera y no de la otra, y por lo tanto el protestantismo se rompe hasta el día de hoy en cientos y miles de denominaciones diferentes. Y constantemente están surgiendo otras cosas. Bien, la ética protestante favorece, sobre todo el calvinismo,
va a favorecer una vinculación del trabajo con Dios. En otras palabras, supongamos que todos nosotros formamos parte de la iglesia calvinista. Por lo tanto, somos elegidos, porque Calvino va a colocar el énfasis en la predestinación. Tenemos que demostrarle al resto de que nosotros hemos sido elegidos por Dios. Pero va a ser muy difícil que le demostremos al resto que somos nosotros los elegidos si nuestra vida es una vida mísera. No tenemos un bienestar que nos permita tranquilamente vivir y que demuestre que Dios de alguna manera está con nosotros. Por lo tanto, los calvinistas van a esforzarse por mantener un buen pasar en esta vida, un buen pasar económico, y van a ser buenos comerciantes, van a cumplir con la palabra empeñada, se van a preocupar por las cuentas, y, por así decirlo, por el cumplimiento del deber. Y eso es parte de la ética protestante. ¿Qué quiere decir? ¿De que los católicos no tienen esa ética? Yo diría que el catolicismo es más mediterráneo. Por lo tanto, en ese sentido, algo más relajado en ese tipo de actividades. Me tocó vivir 5 meses en una universidad en los Estados Unidos, a los 22 años. Si salía un buen panorama el miércoles en la noche, y me decían, mira, no sé qué, va a ir tal y cual, qué sé yo. Tú estabas estudiando y te lo decían 2 o 3 veces. Ya, yo iba, finalmente, el gringo que tenía al lado, lo que le dijeras, aunque fuera, qué sé yo, la Angelina Jolie, digamos, estaba en el bar tanto y no se iba a mover porque tenía que estudiar el día miércoles. Es decir, con una mentalidad, en este caso, yo diría, el latino lo va a encontrar particularmente radical. Ahora, ojo, ese gringo no quiere decir que sea mejor o peor que nosotros, ¿no? Porque el día viernes a lo mejor se revienta y se toma 3 six-packs seguidos, digamos, y llegaba a la residencia gateando a las 6 de la mañana. El mismo que se había perdido el panorama con la Angelina Jolie el día miércoles. No sé si me entienden la mentalidad, es decir, una disciplina laboral más estricta, fruto precisamente, yo diría, de esta cosmovisión probablemente protestante. Max Weber hablaba de el espíritu del capitalismo y la ética protestante, señalando la tesis de que el capitalismo había surgido fundamentalmente en los países protestantes, fruto de esta ética, y que se notaba fundamentalmente en los países del centro y norte de Europa y en los Estados Unidos, que habían sido los países en donde el protestantismo había cuajado. ¿Se entiende lo que sí? Si no me entienden, me interrumpen y me preguntan de nuevo, ¿va? Es decir, los pilgrims y en general buena parte de los inmigrantes a estas colonias británicas van a tener esa ética protestante que les va a permitir también resistir y prosperar en un escenario geográfico bastante difícil. No es que me voy a ir a vivir a Certense, llueve mucho, el clima de Nueva York y el clima de Chicago es mucho peor que el de no sé, ni se quejaron en el siglo XVI. ¿Se entiende por dónde voy? Ojo, luces y sombras en este caso de la mentalidad también norteamericana. Otro aspecto, este sello muchas veces religioso. Fíjense la cara de poco buenos amigos que tiene John Winthrop, que va a ser gobernador de la colonia de Massachusetts y reelegido durante 12 años en la autoridad espiritual y al mismo tiempo política de la bahía de Massachusetts, de un radicalismo fuerte
Por lo tanto, o eras de la comunidad religiosa o no tenías lugar en la comunidad civil. En otras palabras, va a generar una especie de teocracia puritana en un comienzo. Habrán visto dibujos animados norteamericanos de los cepos en esas primeras colonias en donde los tipos habían castigos públicos, los ponían precisamente para escarnio de toda la población, esos muy puritanos, para que toda la población de alguna manera se escarmiente y que se refleje, por así decirlo, un efecto social de una doctrina calvinista fuerte, prácticas democráticas. ¿Por qué? Porque los británicos no se van a meter mucho en estas colonias, las autoridades británicas, se meten pero poco. Lo que más les va a interesar es que paguen impuestos. En otras palabras, buena parte de estas colonias se van a autogobernar. Y eso va a generar otra de las características hasta el día de hoy de la sociedad norteamericana: la capacidad de autogobierno, el favorecer gobiernos locales. Ellos mismos se dan sus propias instituciones de acuerdo a sus propias necesidades y se barajan ellos mismos, no le andan pidiendo a Inglaterra tal o cual cosa. Hay que construir el colegio, lo construimos nosotros. Hay que construir la iglesia, la construimos nosotros. Pero tampoco es que venga Inglaterra a meterse en demasiado. ¿Se dan cuenta? Autogobierno, gobierno local, prácticas democráticas. Estos grupos protestantes van a favorecer también la educación y la ilustración, porque si tienes que leer la Biblia, tienes que saber leer y escribir. Y a poco de llegar van a fundar un college, 20 años de llegado, 10 años, 20 años, a los 20 años de que llegaron a la bahía de Boston, frente al río, van a fundar un college en Harvard, frente a Boston, en la misma ciudad de Boston. Ese college de Harvard hoy es una de las más prestigiosas universidades del mundo, la Universidad de Harvard. Fue un grupo religioso radical, unitario, los que van a fundar esa universidad. ¿La teocracia? La teocracia es la confusión del poder civil con el poder religioso. Generalmente en Occidente distinguimos la autoridad religiosa de la autoridad política. El Papa puede ser una autoridad religiosa, pero la autoridad política va a ser el rey, o el presidente de la república, o el emperador, dependiendo del siglo. Hay veces que el Papa se mete en lo político, pero se entiende que está abusando. Hay veces que el rey se mete en la iglesia, se entiende que también está abusando. Se entiende de que hay una cierta autonomía de lo religioso con lo político. ¿Se entiende? Eso en los puritanos se confunde en un comienzo, porque ellos son un grupo religioso muy radical que en un comienzo pretenden prácticamente generar una nueva Jerusalén, en donde la autoridad religiosa va a ser al mismo tiempo la autoridad política. Y eso genera una teocracia. Pero por otro lado, una teocracia democrática. ¿Se dan cuenta? Porque hay prácticas democráticas también de autogobierno. ¿Se entendió? Roger Williams era también miembro de la comunidad de la bahía de Massachusetts, pero entró en conflicto con Winthrop. Roger Williams se da cuenta de que si siguen tan estrictos, la comunidad va a terminar sin prosperar, porque se requieren más colonos. Y si a todos los colonos se les exige ser parte de esa iglesia, la verdad es que el asunto va a ser complicado. Winthrop entiende de que la religión no se puede, por así decirlo, imponer. Y por lo tanto,
siendo muy religioso, se retira de la comunidad de la Bahía de Massachusetts y funda su propia comunidad con otras reglas en una ciudad que funda con el nombre de Providence, es decir, en este caso también un nombre religioso. Virginia, Providence, se fijan, son nombres más bien religiosos. Maryland. En 1634 se establece en Providence, en Rhode Island, es decir, en el actual estado de Rhode Island, un poquito abajo de Massachusetts, favoreciendo la libertad religiosa. Vamos a hacer una comunidad religiosa, pero con libertad de religión, porque el culto forzado apesta a la nariz de Dios, dirá Roger Williams. El otro día estaba conversando con un profesor de otra universidad que estaba haciendo una investigación sobre la libertad de religión y le pregunté qué personaje precisamente estaba investigando y uno de ellos era Roger Williams, que pasa a ser uno de los, podríamos decir, precursores del principio de la libertad de religión. La libertad de religión surge fruto de la confrontación entre catolicismo y protestantismo. Van a haber guerras de religión entre católicos y protestantes, y ojo, también entre protestantes entre ellos. Pero de la necesidad de convivencia va a surgir precisamente la libertad de religión. Y en este caso en la práctica en estas nuevas colonias, particularmente en Rhode Island. ¿Son contrarios a la religión? No, son religiosos y ojo, muchos de ellos todavía puritanos. Fíjense cómo van vestidos. Pero favorecen por necesidad, en este caso, la libertad de religión. Algo que los norteamericanos entonces rápidamente imponen y difunden, vamos a ver, dentro de sus estados. Otra de las colonias curiosas, y me voy a tener solo en alguna, es la de William Penn. William Penn va a fundar Pensilvania y va a fundar la ciudad de Filadelfia, la ciudad de la fraternidad. William Penn también es un puritano de un grupo protestante, podríamos decir radical, los cuáqueros. A lo mejor alguien tiene una barrita de avena cuáquer. ¿Ah? Ahí está Mr. Quaker. ¿Ah? En este caso, él es William Penn y va a favorecer en Pensilvania y en la zona de Virginia y Delaware comunidades religiosas que van a tener un sentido comercial, de pequeñas granjas, de cultivo fundamentalmente de cereales. La avena Quaker precisamente viene de allí, una avena que ellos mismos desarrollan y que la hace más grande y más nutritiva que la avena común. Y que, ojo, después va a tener esto relevancia en la alimentación de los Estados Unidos. Una alimentación basada en leche, cereales, carne. En el siglo XIX los norteamericanos viajan a Europa y se dan cuenta de que en promedio los norteamericanos, los estadounidenses son 5 centímetros más altos que los europeos. Se sienten profundamente orgullosos y superiores. ¿Fruto de qué? De esa alimentación. El desayuno norteamericano no son las tostadas son los cereales, los waffles, los pancakes. Vamos echándole syrup y cuánto colesterol, mantequilla de maní, vamos echándole, decir, carne, leche, cereales que no abundan precisamente en Europa, van a permitir que los norteamericanos sean físicamente más altos que los europeos a mediados del siglo XIX. Mr. Kellogg
viene de aquí también. Es decir, finalmente Mr. Kellogg va a ser un empresario norteamericano que revoluciona precisamente la industria alimenticia hasta el día de hoy. Y viene de la capacidad de deshidratar los cereales y hacer los cornflakes, es decir, las hojuelas de maíz, y favorecer la mantención de esos cornflakes en poco tiempo. Por lo tanto, comercio, pequeñas granjas, disciplina, orden, pero al mismo tiempo en libertad comienzan a favorecer la prosperidad de estas colonias. Eso es Manhattan. Por aquí deberían de haber estado las dos torres gemelas, qué sé yo, y esa es la bahía de Manhattan, esa no la bahía, esa es la isla de Manhattan, que inicialmente fue una colonia de holandeses, Nueva Ámsterdam se va a llamar, en 1625, y pasa en 1664 a conocerse como Nueva York. Cuando los colonos ya británicos logran ser más poderosos que los iniciales colonos holandeses, sin una lágrima ni un tiro, sino sencillamente comprándose cosas. Los norteamericanos avanzan muchas veces con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, otras veces con abuso, a balas, y otras veces a punta de dólares, dependiendo la ocasión. En este caso, a punta de dólares. Por su lugar geográfico va a ser puerta de entrada en gran medida de los emigrantes. De ahí que cuando se cumpla el centenario de la independencia de los Estados Unidos, en 1886, Francia le regale a los Estados Unidos la estatua de la libertad. El problema es que se la regalaron como en 200 cajas, digamos, y era y anda armarla te costaba, digamos, un dineral. Tuvo que hacer una tremenda colecta y campaña para poder armar finalmente en una isla frente a la ciudad de Nueva York la estatua de la libertad, que luego se va a convertir en símbolo de Nueva York como entrada de los emigrantes, de aquellos que quieren cumplir el sueño americano. Ciudad portuaria, marinera, políglota, alemanes, holandeses, judíos, italianos, polacos, van a ser de Nueva York hasta el día de hoy una ciudad cosmopolita. Importante comercio hacia el interior y al este por el río Hudson, que también acompaña y rodea la isla. Avancemos. Otra de las características de los Estados Unidos, habíamos dicho, cada uno de estos pueblos va a ir adquiriendo, cada una de estas colonias va a ir adquiriendo una capacidad de autogobierno, de gobierno local, va a ir generando sus propias instituciones. No hay mucho contacto entre Nueva York y Carolina del Norte, o entre Carolina del Sur y Boston. Hay algún contacto, pero cada una de ellas es, por así decirlo, una comunidad, por así decirlo, bastante aislada o autónoma. Los británicos se preocupan de cobrar impuestos y se preocupan de regularizar los territorios para que los colonos no se vayan para otros lados. Lo que les decía, van a estar muy preocupados en los Apalaches de mantenerlos allí, de que no pasen hacia el oeste. Y eso va también a tensionar a los propios colonos, sobre todo porque otra de las características constantes de la historia de los Estados Unidos es la permanente migración. Es una tierra de migrantes. Y las oleadas de migrantes no fueron en el siglo XVII, sí, claro, en el siglo XVII. Pero en el siglo XVIII también, en el siglo XVIII, en el siglo XIX también, en el siglo XIX, en el siglo XX también, en el siglo XX. Es una constante oleada, ojo,
de ingleses, de escoceses, irlandeses, alemanes, judíos, polacos, bohemios y posteriormente también latinos, mexicanos, puertorriqueños, asiáticos. En la isla de Ellis Island, frente a la bahía de Nueva York, no sé si alguien conoce Nueva York, habrán hecho a lo mejor el tour hacia la Estatua de la Libertad, y en ese mismo tour uno puede visitar la Ellis Island, que era en el siglo XIX, cuando se produce el apogeo de ese proceso de migración, sobre todo entre 1870 y 1920, los Estados Unidos, la puerta de entrada era fundamentalmente Nueva York. Llegaban los barcos y los emigrantes los bajaban en la isla de Ellis, frente a Nueva York. Tenían un hospital y al mismo tiempo aduana. Entonces pasaban una serie de pasos, tenían que cumplir, no tenían que tener enfermedades, etcétera, tenían que tener permiso, tener tal edad, tales características, y si la cumplían los dejaban pasar, y el permiso, qué sé yo, para... Si tenían algún otro problema, los dejaban en cuarentena en la isla de Ellis, si no cumplían la cuarentena los mandaban de vuelta sin prácticamente haber podido conocer los Estados Unidos, porque los había pasado solamente en una isla pequeña frente a Nueva York. Esa aduana y hospital de Ellis Island hoy es el Museo de los Emigrantes, un museo en el cual están registrados todos los que ingresaron entre 1870 y 1920 con nombre y apellido, y por lo tanto los norteamericanos pueden ver si su bisabuelo, tatarabuelo llegó a la isla de Ellis y de dónde venía, etc. Un verdadero homenaje a los distintos pueblos que colaboran precisamente con esos Estados Unidos. Ese autogobierno va a favorecer la aparición de los periódicos. En Hispanoamérica, en Chile, el primer periódico es La Aurora de Chile. La Aurora de Chile, año 1810. Un siglo antes, los norteamericanos precisamente tienen ya sus periódicos. El Boston Newsletter es el primero, dando inicio a una dinámica historia de la prensa norteamericana hasta el día de hoy. Pero cuando llegaba el New York Times, era un verdadero maletín de cosas, es decir, 10 cuerpos distintos, folletos de no sé qué, de no sé cuánto, es decir, llevarte el New York Times del domingo, es decir, era... Es decir, como de repente ahora, es decir, estás suscrito a un periódico y el día viernes te llegan no sé cuántos folletos de lo que hay que tener y de lo que hay que comprar. Va, esto no sé, ¿para qué se tira? No sé, parece que hay que comprarlo, pero no parece que... Esa idea de consumismo radical a partir precisamente de, porque esta es una sociedad de consumo. La prensa y la publicidad también van de la mano. La prensa supone noticias, pero también supone publicidad y supone una sociedad de consumo, como va a ser también la sociedad norteamericana, para bien, para mal y para regular, ojo. No estoy criticando porque quitemos la publicidad y a lo mejor también la información va a ser nefasta. En 1770 casi todas las colonias tienen al menos un periódico. Por lo tanto, la prensa va a encontrar en los Estados Unidos un ámbito de creatividad y de expansión hasta el día de hoy. Y también de cierta independencia. Ojo, algunos me dirán, bueno, pero en los años 30, qué sé yo, después vienen las grandes cadenas informativas, los grandes imperios periodísticos de los Estados Unidos. Randolph Hearst, por ejemplo.
visto la película, una de las películas clásicas de la historia del cine, Ciudadano Kane, de Orson Welles. Precisamente se refiere a la vida supuestamente de William Butler Yeats. Un verdadero magnate de la prensa norteamericana, tenían no sé cuántos, 300 periódicos en distintas ciudades, por lo tanto una verdadera cadena de información y por otro lado de poder. Son los grandes varones, ¿ah?, que también se van a dar en los Estados Unidos, estos grandes capitalistas. Fíjense, por ejemplo, la importancia de la religión en las colonias desde un comienzo, a mediados del siglo XVII, a mediados del siglo XVIII, en los momentos en que logran su independencia. 75.000 congregacionalistas puritanos, 41.000 episcopalianos, 13.000 holandeses reformados. Todo esto se multiplican evidentemente en un siglo, fruto de la migración constante y de un sentimiento también de identidad religiosa que curiosamente se mantiene hasta hoy día. Cuando les hablo a los jóvenes de 18 y 19 años me dicen, ¿qué tiene que ver la religión con Estados Unidos? Pues claro, lo único que ven, qué sé yo, es rock pesado, drogas no. Pero ojo, los Estados Unidos no son solo Nueva York y Los Ángeles, son miles y miles de pequeñas ciudades, de pequeños pueblos donde hay un sentimiento religioso o de respeto hacia la religión muy fuerte. Y yo diría más fuerte que el sentimiento religioso que hoy tienen, por ejemplo, los europeos, o que tienen los europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy hay más bien una cristofobia en Europa. En cambio, en los Estados Unidos, la idea de Dios, y las encuestas así lo señalan, está presente. Ahora, cualquier idea de Dios también, pero hay un sentimiento religioso muy, muy marcado en el norteamericano medio. Y muchas veces más comprometido y más practicante que Europa o incluso Hispanoamérica. El Thanksgiving Day es fruto precisamente también de esa idea inicial de las primeras colonias. Supuestamente después de un duro invierno se genera una fiesta fruto de la cosecha, y por lo tanto de acción de gracias por haber soportado ese invierno y por la fructífera cosecha. Por otro lado, es un momento también de reconocimiento a aquellos indígenas que les permitieron también los conocimientos para soportar ese invierno y para cultivar en un determinado momento. Y aquí se ve ese Thanksgiving Day, en este caso en donde se invita a los indígenas a compartir también el Día de Acción de Gracias. Pero evidentemente el sectarismo no los lleva a sentarlos en la misma mesa ni nada por el estilo. De ahí que el pavo asado y la reunión de la familia y la invitación del extranjero o del foráneo es muy propio del americano, el Día de Acción de Gracias. Y ellos te invitan a su casa a compartir precisamente ese Día de Gracias. Hay una actitud en el norteamericano también hasta el día de hoy muy friendly, muy acogedora con el extraño, en términos generales, con el vecino. En términos generales, que no están así. El norteamericano te saluda, te va a conocer. Eso de que llega con el pay de manzana, con el vecino a presentarse, es realidad. Es realidad. Pero
pero por otro lado también es un pueblo profundamente racista, y en donde vemos prácticamente la población indígena va a ser exterminada. Y no hemos hablado de una lacra que se inició también desde la primera colonia. Ya en Jamestown va a haber esclavos negros, y eso supone, digamos, que sea uno de los países en donde la esclavitud, vamos a ver, se va a mantener durante más tiempo. Entonces los campeones de los derechos humanos y un momentito, porque la esclavitud se suprime a fines del siglo XIX, y el racismo está latente hasta el día de hoy, y hasta hace 40 años en algunos estados de Estados Unidos todavía la población de color no podía votar, o no podía entrar a un determinado restaurante, o no poder utilizar el mismo bus que la población blanca. Estas son las 13 colonias hacia mediados del siglo XVIII, es decir, ya han pasado casi un siglo y medio de la primera llegada de los colonos a Nueva Inglaterra, a los estados de Maine, Connecticut, New Hampshire, Rhode Island, New Jersey, Delaware. Esto es fundamentalmente Nueva Inglaterra. Sin embargo, podemos ya dividir o hablar de 3 tipos de colonias a las puertas de la independencia de los Estados Unidos. En el norte, la llamada Nueva Inglaterra, particularmente granjas familiares, pero en donde la agricultura, si bien es sustento familiar, no permite gran prosperidad, fruto al clima y a la tierra. La caza, en cambio, va a ser fuerte por los bosques, la pesca, la madera, la actividad comercial en sus puertos y en sus bahías, Pensilvania, Boston, Nueva York. Mayoría en estas colonias del norte inglesa y principalmente puritana. De aquí surge y está ambientada, por ejemplo, la novela La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. No sé si alguno la leyó. Es un retrato del puritanismo colonial de Nueva Inglaterra en el siglo XVI-XVII. Perdón, XVII y XVIII. Estos colonos van a tratar de presionar para irse hacia el oeste. Sin embargo, las autoridades británicas y los soldados británicos mantienen aquí en los Apalaches una frontera para que no se vayan para el oeste. En el centro de esos Estados Unidos, es decir, de esas colonias, todavía no son Estados Unidos, está lo que podríamos llamar de Nueva York, un poquito al sur. Nueva York, importante estado, New Jersey, Pensilvania y Delaware. Producción de cereales, madera, colonos principalmente alemanes y holandeses, mayor tolerancia política y religiosa, y también creciente comercio. Y finalmente las colonias del sur, Virginia, las 2 Carolinas y Georgia, Maryland también. Grandes plantaciones de tabaco y posteriormente después reemplazadas esas plantaciones de tabaco por plantaciones de algodón que van y esos estados del sur de los Estados Unidos se convierten en los principales productores de algodón, y el algodón en un verdadero oro blanco durante el siglo XIX, sobre todo cuando se desarrolla la revolución industrial. Las máquinas permiten generar fábricas textiles y los textiles requieren
materia prima que el algodón. La revolución industrial va a suponer una verdadera revolución en la ropa, porque las máquinas comienzan a producir telas de manera industrial, lo que antes era todo prácticamente, es decir, no prácticamente, era todo a mano o con telares rudimentarios. Eso supone el abaratamiento de las prendas, etcétera, y una producción masiva precisamente de ropa y de tela también. Los mayores productores de algodón del mundo van a ser los Estados Unidos durante todo el siglo XIX. Y eso supone mano de obra fundamentalmente esclava. Y por lo tanto, si la esclavitud en esta época es asumida prácticamente en todos los estados, el número de población esclava en los estados del sur, vamos a ver, va a ser casi mayoritaria. Bien, el siglo XVIII va a suponer la presentación de lo que podríamos decir la guerra de independencia. Pero antes de entrar a la guerra y al proceso de la guerra de independencia de los Estados Unidos, voy a presentar a algunos de los founding fathers o padres fundadores de los Estados Unidos, que van a ser protagonistas del proceso de independencia y posteriormente protagonistas también del proceso de organización de los Estados Unidos en el fiel sentido de la palabra. Porque uno podría decir, muy bien, estas 13 colonias se independizan de Inglaterra, pero a lo mejor después cada una sigue su propio camino, han vivido un camino autónomo. Sin embargo, estos mismos padres fundadores van a lograr configurar o conformar lo que se llama los Estados Unidos. El mismo nombre es un nombre racionalista, producto de la filosofía del siglo XVIII, de la Ilustración. Estados Unidos no es el lugar de un lugar determinado, no es el nombre de un lugar determinado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me sigue? Es el nombre de un ideal, de que esos estados puedan vivir juntos. En ese momento esos 13 estados, no más que eso. Por edad y muchas veces también por prestigio, el más conocido de los padres fundadores va a ser Benjamin Franklin. Voy a mencionar, solamente se los voy a dejar presentados, y el próximo viernes vamos a ver un poco qué es lo que aportan y cuáles son las características también de la independencia y por qué se configuran y cómo se configuran los Estados Unidos. Los padres fundadores son Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, John Adams, Alexander Hamilton y Madison, entre otros, los principales. Les recomiendo, si alguien ha visto la serie John Adams, les va a servir bastante como manera de ver una muy buena serie de televisión. Se ganó hace 6 o 7 años casi todos los premios en su momento, y refleja precisamente no solo la vida de John Adams, sino todo el proceso de independencia y formación de los Estados Unidos, y aparecen evidentemente también George Washington, Franklin, Jefferson, etc. Muy bien hecha y un buen documento, en este caso visual. Quedamos hasta aquí por hoy día, jóvenes. Jóvenes y no tan jóvenes.